bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, el carácter progresivo de la revelación. Les invito a leer el texto bíblico en el libro de Proverbios, el capítulo 4, el versículo 18. Allí dice el texto bíblico: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Allí el proverbista nos da la característica de la revelación divina. Cuando compara la revelación con el día, con la luz que va apareciendo gradualmente hasta que el día llega a ser perfecto. Allí encontramos la comparación que se hace entre la luz del día y la revelación que reciben todas aquellas personas que han recibido por la fe la justificación que el Señor Jesucristo obtuvo con su perfecta obediencia a los mandamientos y que Dios nos ha imputado a nosotros por ser sus descendientes, por haber sido hechos conforme a la imagen de su Hijo, de la misma manera en que Dios había imputado desobediencia y pecado a la descendencia de Adán, sin Dios tener en cuenta las obras de ellos, sin Dios tener en cuenta si lo que ellos hacían era bueno o malo. Dios en Adán constituyó a todos sus descendientes como pecadores. Esa fue la posición que el hombre heredó en Adán, aunque hicieran lo bueno. De la misma manera, por la perfecta obediencia de Cristo a todos los mandamientos de Dios, Dios nos ha imputado a nosotros, también sin tener en cuenta si nuestras obras son buenas o malas, solo por el hecho de ser Cristo el postrer Adán, Él nos ha imputado esa perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios y por ende la justificación que Él logró a través de su perfecta obediencia. Por eso, como dijimos ya, el apóstol Pablo, que fue el único apóstol de Cristo que conoció a Cristo, cuando ya el Señor Jesucristo había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote y había presentado su sacrificio, y éste había sido aceptado. Entonces, a partir de ese momento, es que Dios nos imputó en Cristo Jesús esa perfecta obediencia y por ende la justificación que Él logró por medio de esa perfecta obediencia. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, nos presenta en Cristo en esa posición. Él dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito entender que somos justos delante de Dios, no porque nosotros seamos muy buenos, no por nuestras obras, no por nuestra propia justicia, sino que somos justos porque se nos ha imputado la justicia de Dios. Por eso el proverbista dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Solo cuando entendemos y creemos que nuestra justificación nos ha sido concedida por amor y misericordia, nos ha sido imputada en Cristo por ser el postrer Adán,
sin tener en cuenta nuestras obras, cuando entendemos que nuestra justificación depende de Dios y no de lo que nosotros podamos lograr hacer, entonces tenemos paz para con Dios. Estamos tranquilos y convencidos de nuestra salvación, porque sabemos que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino que depende de lo que Cristo hizo, de la justicia de Dios. Esa justicia que solo Cristo pudo obtener por su perfecta obediencia y que Dios nos imputó a nosotros sin nosotros merecerlo. Por eso Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso en el capítulo 2, el versículo 8, les dijo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué maravilloso es saber que este plan de la salvación fue un plan que Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo. Y allá, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que pudiésemos ser aceptados por Dios por medio de Cristo. Y por medio de Cristo, Dios pudiera ver nuestras obras buenas, preparadas de antemano, para que anduviésemos en ellas. Es la sangre de Cristo la que nos ha justificado. Es el sacrificio de Cristo el que nos ha hecho perfectos y completos en Cristo Jesús. Es la justicia que Cristo solo pudo obtener por su perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios. Esa justicia es la que nos ha justificado porque nos ha sido imputada, sin nosotros merecerlos, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Esa precisamente era la preocupación del gran apóstol Pablo. Mira lo que le dijo a los hermanos en la iglesia de Filipos, según Filipenses capítulo 3, el versículo 9. Allí Pablo le dijo a los hermanos: y no ser hallado en él, en Cristo, teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mira la preocupación de Pablo, de no ser hallado por el Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida, teniendo su propia justicia, que es por la ley. Pablo se lo había explicado a los romanos, allá en Romanos capítulo 10, versículo 5, cuando les dijo que la justicia que es por la ley, dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así era que el hombre, antes de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo como nuestro gran sumo sacerdote y presentara su sacrificio, y éste fuera aceptado, antes de eso el pacto de la ley estaba vigente. Y el pacto de la ley enseñaba eso, que el hombre solo podía obtener su justificación a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y por eso, en ese viejo pacto de la ley, ningún ser humano pudo alcanzar esta justificación, porque ningún ser humano fue capaz de obedecer a cabalidad todos los mandamientos de Dios todos los días de su vida. Por eso,
Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesús de Nazaret para poder cumplir todas las demandas de la ley. Así, recuerden, se lo dijo a los judíos: yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. El Señor Jesucristo es el único hombre en la tierra que ha sido capaz de obedecer a cabalidad todos los días de su vida, todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés y que ningún otro hombre pudo ni puede cumplir. Entonces, la persona que vive bajo el viejo pacto de la ley, aún en la actualidad, el creyente que no entiende que una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo cuando Él ascendió como nuestro gran sumo sacerdote y presentó su sacrificio, su propia sangre, como ofrenda por nuestros pecados. Y una vez este sacrificio fue aceptado, entonces obtuvo para nosotros eterna redención, como se lo dijo Pablo a los Hebreos en el capítulo 9, el versículo 12. Después de que se dio esto, entonces el viejo pacto de la ley tuvo su fin. Pablo se lo dijo a los romanos, Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo, como ya lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque Él obedeció, porque Él, al obedecer todos esos mandamientos, obtuvo la justificación que Dios solo podía entregarle al hombre capaz de hacerlo. Y esa justificación, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, cuando comenzó el nuevo pacto de la gracia, nos fue imputada a nosotros sin nosotros hacer nada. Solo por el hecho de que Cristo es el postrer Adán, y por ser el postrer Adán, de la misma manera en que Adán nos había colocado delante de Dios en desobediencia y pecado, Cristo nos ha colocado en justificación y en salvación. Pero el creyente que no entiende esta situación, él todavía vive bajo el viejo pacto de la ley. Todavía considera que debe obedecer los mandamientos de Dios para ser hallado justo delante de Dios y poder así entonces alcanzar la justificación. ¿Y por qué los creyentes hoy en día piensan así? Porque son personas que no entienden lo que estamos hablando, que cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces allí se le puso fin a ese viejo pacto de la ley y comenzó el nuevo pacto de la gracia, que es en el que estamos actualmente. Cuando el creyente no entiende esto, entonces conoce a Cristo según la carne. Conoce al Señor en los días de su carne. Y el Señor en los días de su carne vivió sujeto a la ley, Gálatas 4:4. Fue siervo de la circuncisión, Romanos 15:8. Pero lo hizo ¿para qué? Para mostrar la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? El Evangelio, que el Señor Jesucristo resucitado le reveló al apóstol Pablo cuando lo llevó al paraíso. Esas palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esas palabras que nos presentan justificados por la fe en Cristo Jesús. Esas palabras que solo Pablo entendió. Los otros apóstoles no lo entendieron, porque ninguno de ellos fue llevado al paraíso. Y cuando Pablo se reunió con ellos para explicarles, tampoco le entendieron a Pablo. Pablo entendió que Cristo en los días de su carne vivió sujeto a la ley. Por eso Cristo en los días de su carne enseñó que la única forma de obtener la justificación y la salvación era por medio de la obediencia a los mandamientos, porque estaba sujeto a la ley, porque estaba viviendo bajo el pacto de la ley, y eso exigía el pacto de la ley. Y Él vino a eso precisamente,
a cumplir la ley y los profetas. Por eso también a sus discípulos les enseñó eso. Y eso enseñaron los discípulos. Por eso cuando Pedro predicó en el aposento alto, ¿qué le dijo a la gente? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué Pedro mandó a la gente a arrepentirse y a bautizarse para alcanzar su justificación y su salvación? Porque eso aprendió del Señor Jesús. Eso aprendió del Señor Jesús en los días de su carne. Cuando el Señor Jesús todavía no había ascendido al cielo, ni había presentado su sacrificio, ni éste había sido aceptado. Por ende, el viejo pacto de la ley estaba vigente y el Señor, que vivió sujeto a la ley, ordenó lo que la ley enseñaba. Pero una vez el sacrificio de Cristo es aceptado en el cielo, entonces el pacto cambió. El viejo pacto de la ley tuvo su fin en Cristo y comenzó el nuevo pacto de la gracia. Por eso la preocupación de Pablo. Pablo sabía que el creyente en Cristo Jesús que no entiende estas cosas, que todavía trata de obtener la justificación y la salvación por medio de su propia justicia, porque recuerda lo que Pablo le dijo a los romanos, porque la justicia que es por la ley dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces un creyente que no entiende lo que estamos hablando, que vive aún bajo el viejo pacto de la ley, pensando que debe obedecer los mandamientos para poder ser hallado justo y poder ser salvo, ese creyente está apoyándose en su propia justicia, que es por la ley. Él piensa que Dios lo acepta porque se maneja bien, porque tiene un buen comportamiento. Así piensan los creyentes en las iglesias cristianas hoy en día. Ellos consideran que es el comportamiento lo que los justifica ante los ojos de Dios. Y por eso es que si un creyente, según el concepto del pastor, tiene buen testimonio, entonces puede subir al púlpito, puede cantar himnos, coros, puede predicar. ¿Por qué? Porque se comporta bien. Porque ellos, como viven bajo el viejo pacto de la ley, piensan que es su comportamiento el que los califica ante Dios. Ellos, cuando el Señor venga, van a ser hallados apoyándose en su propia justicia, que es por la ley. La justicia de ellos no se apoyan en la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, que es por creer que Cristo, por haber obedecido todos los mandamientos de Dios, obtuvo la justificación y nos la imputó a nosotros, sin nosotros merecerlo, sin hacer nada por obtener esa justificación, solo por amor y misericordia. Esa es la justicia de Dios. Este servidor, antes de conocer la gracia de Dios, que es la que estoy compartiendo con ustedes a través de estos videos, vivía bajo el viejo pacto de la ley. Predicaba el evangelio apoyado en mi propia justicia, en mi buen comportamiento. Mi buen comportamiento me daba una limpia conciencia, me daba testimonio a mí mismo. Y por eso me paraba en el púlpito y enseñaba la ley, que era lo que conocía. Predicaba la obediencia a los mandamientos como la forma de alcanzar la justificación, porque así mismo pensaba yo.
Pero cuando mis actos, mi comportamiento, entonces ya no me permitía tener esa limpia conciencia, ya no me podía apoyar en mi propia justicia, que es por la ley. Ya no me podía apoyar en mi buen comportamiento porque ya no me había comportado bien. Entonces mi conciencia se manchó y nunca pude volver a predicar. Eso pasa en las iglesias hoy en día. Los pastores de hoy en día están apoyados en su propia justicia. Ellos se fijan en el testimonio, en lo que ven con sus ojos físicos. Y si ven que el creyente tiene apariencia de piedad o tiene buen testimonio, como dicen ellos, tiene buen comportamiento, entonces califica. Puede ser presidente de jóvenes, puede ser predicador, puede llegar a ser pastor. Siempre lo están vigilando, siempre viven por lo que ven, porque viven bajo el viejo pacto de la ley. Están apoyados en su propia justicia, que es por la ley. Su buen comportamiento es el que los califica para servirle a Dios. Cuando el Señor venga, los va a encontrar en esa situación, apoyados en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Será la preocupación de Pablo. Por eso mira cómo le dijo a los filipenses: y no ser hallado en él, en Cristo, teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es por obedecer los mandamientos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es muy diferente creer que soy salvo porque me comporto bien, porque mis obras me califican para hacerlo, a creer que soy salvo porque Dios me ha imputado la justicia que Cristo obtuvo con su perfecta obediencia. Si yo creo que mi salvación y mi justificación es por mi buen comportamiento, porque yo ya no vivo como los demás, yo ya no fornico, ya no adultero, ya no miento, ya no robo, ya no mato, siempre estoy en la iglesia, estoy orando, estoy en ayunos, en vigilias, estoy buscando la presencia de Dios, me estoy comportando bien. Entonces, si yo pienso que mi salvación es por ese comportamiento, porque ya no soy como los demás, porque ya no peco como los demás, estoy apoyado en mi propia justicia, que es por la ley. Es por vivir bajo el pacto de la ley. Porque el que vive bajo el pacto de la ley piensa que Dios lo acepta porque Él sí obedece, porque Él sí ora, porque Él ya no peca, porque Él sí tiene buen testimonio, porque es que Él sí lo obedece a Dios. Está viviendo bajo la ley y se gloría en Él, en su propia justicia, se gloría en ella. Saca pecho. Y por eso trata a los demás como pecadores. Por eso se para en un parque con un megáfono y dice: tú pecador que vives lejos de Dios. Y entonces yo le pregunto: ¿y es que usted no peca? Ah, no, sí, yo también peco. Ah, y entonces, ¿qué diferencia hay entre usted y él? No, que es que yo sí voy a la iglesia, yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo tengo un buen comportamiento, yo peco pecados pequeñitos, porque es que yo sí, ya le obedece al Señor, vive bajo el pacto de la ley, se apoya en su propia justicia. Pero lo que no entiende es que el que se somete a un solo punto de la ley, a obedecer un solo mandamiento, está obligado a obedecer todos los mandamientos. O si no, no puede alcanzar la justificación por ese pacto.
Por eso fue que en ese pacto nadie pudo ser salvo. Por eso, porque nadie pudo obedecer a cabalidad todos los mandamientos de Dios. Y entonces cuando se le manifiesta una obra de la carne, de la vieja creación, la que fue crucificada, entonces se siente mal y cuando va al culto el pastor le predica la ley que es perfecta y se ve imperfecto en ese espejo de la ley de Dios que es perfecta y termina llorando adelante en el púlpito pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque vive bajo la ley, se apoya en su propia justicia. Pero los que hemos creído en Cristo ya no nos apoyamos en nuestra propia justicia. Ya no decimos, no, pues que nosotros somos salvos porque es que si nosotros sí oramos y vamos al culto y nos manejamos bien, ya no somos como los demás, ya no bebemos, ya no fumamos. No, tú ya no decimos. ¿Sí? Eso es apoyarse en su propia justicia, que es por la ley. Pero los que estamos en Cristo, nosotros nos gloriamos en el Señor. Nosotros decimos, somos salvos, no por nosotros. Nosotros en esta carne somos lo más imperfecto que hay. Esta carne solo es imperfección. Yo no puedo ser hallado justo por mi buen comportamiento, porque así como hago cosas buenas, también hago cosas malas, como todo ser humano. Solo que como yo ya no me apoyo en mi propia justicia, que es por la ley, cuando ellas se manifiestan, ya no termino llorando adelante. Ahora como entiendo que mi justificación me fue otorgada por imputación, porque Cristo la obtuvo y Dios me la imputó a mí, sin yo merecerlo, sin yo hacer nada, sin merecerlo por estar vestido de un cuerpo de debilidad. Entonces, ¿de qué me voy a gloriar? ¿De qué voy a sacar pecho? ¿Qué voy a decir que estoy predicando acá? Porque es que yo ya no soy como los demás, yo soy santo, yo soy el mejor, yo ya me arrepentí, ya me bauticé, yo no volví a pecar. Si yo hiciera eso, me apoyaría en mi propia justicia. Ya no me apoyo en mi propia justicia, porque yo sé que estoy vestido de debilidad, que Dios me vistió de debilidad, para que no me jacte, para que no pase eso. Yo ya no me glorío en mi propia justicia, me glorío en la justicia de Dios. Me glorío en lo que Cristo obtuvo y me concedió por su gracia y amor. En esa justicia de Dios me glorío. Y cuando Él venga, yo le voy a decir al Señor, Señor, yo no tengo nada tengo que te pueda impresionar. Tú me conoces, tú sabes la imperfección que hay en mi carne, tú me vestiste de ella, tú conoces mi levantarme y mi acostarme, tú conoces mis pensamientos más íntimos, tú conoces mi comportamiento, que a veces es bueno y a veces es malo por estar vestido de debilidad. Señor, ya no puedo presentarme ante ti teniendo mi propia justicia. Yo confío en tu justicia. Creo que soy salvo porque me has imputado tu justicia, la que tú lograste por medio de tu perfecta obediencia a los mandamientos. Esa justicia de Dios que me has imputado sin yo merecerla, hace que yo pueda estar en pie delante de ti. Ahí está la gran diferencia. ¿Has leído la parábola del publicano y el fariseo? El fariseo oraba consigo mismo. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Yo no bebo, yo no fumo, yo no voy a discotecas, yo no fornico, yo no adultero, yo no soy malo como esa gente. Mira, Señor, yo voy al culto. Voy a todos los cultos. Oro 3 veces al día como lo hacía Daniel. Hablo en lenguas. Predico el evangelio.
tengo buen testimonio en la iglesia. Por eso, Señor, yo merezco la justificación. Y al lado había otro, el publicano. Ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Ese no se apoyaba en su propia justicia. Ese no tenía con qué justificarse. Sus obras eran tan malas que no se atrevía ni a mirar al cielo. Y solo le decía, Señor, pues yo qué te voy a decir a ti. La verdad es que yo no soy como este es el muy bueno, yo no soy tan bueno. ¿Y cuál de los dos fue justificado? Lea la Biblia. Lea la Biblia para que vea cómo Dios trabaja. Habían unos hombres que estaban desocupados, llegó el dueño de la finca. Vayan a trabajar a la viña, les voy a pagar cierta cantidad de dinero. Listo, vamos. Al mediodía contrató otros. Vayan. Y ya para acabarse el día contrató los últimos. Vayan. Yo les pagaré lo justo. Cuando terminó el día, empezó primero por los últimos, por los que menos méritos habían hecho para ganarse ese dinero. Los llamó de primeros y les pagó la cantidad que le había prometido a los que trabajaron todo el día. Entonces los que llegaron al mediodía se frotaron las manos. Y los que llegaron más temprano se la frotaron más todavía porque dijeron, pues si a estos les dio lo mismo que a nosotros, que no trabajaron sino media horita. Nosotros que trabajamos todo el día nos tiene que dar por ahí el doble. Y cuando llegó donde ellos, le dio lo mismo. Y se enojaron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta injusticia? ¿Cómo así? ¿Y qué les dijo él? ¿Qué les dijo el dueño de la finca? Les dijo, ¿ustedes qué les importa lo que yo haga con mi plata? ¿A ustedes no les interesa? ¿En qué contratamos tú y yo? ¿En qué cantidad? Ah, en tal cantidad. ¿Qué te estoy dando? Esa cantidad. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿A ti qué te importa si yo le doy al otro lo que yo le quiera dar? Es que es mi plata. Así trabaja Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Esos creyentes que están apoyados en su propia justicia se van a llevar una sorpresa cuando el Señor venga, porque van a ser hallados por Él, apoyados en su propia justicia, que es por la ley. Pero muchos, que tal vez nuestro comportamiento no es mejor que el de ellos, pero que entendemos el Evangelio y nos apoyamos en la justicia de Dios. Creemos que somos salvos porque Cristo el Señor nos ha salvado, nos ha imputado su justicia, su santidad, y por eso es que somos salvos. Los que no nos apoyamos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios, entonces vamos a ser hallados así por Él cuando Él venga. Ustedes ya conocen el resultado. El que se apoyaba en su propia justicia, el fariseo, no alcanzó su justificación. Y el que se apoyó en la justicia de Dios, alcanzó la justificación. Porque bienaventurado el hombre. Bienaventurado es el hombre cuando Dios le imputa justicia sin tener en cuenta sus obras. Ese es el Evangelio, esa es la gracia de Dios. Por medio de esa gracia es que somos salvos. Y esa es la senda de los justos. El que anda en esta senda, entonces su vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, solo cuando entendemos y creemos
que no hay ningún mérito en nosotros que pueda impresionar a Dios. Cuando dejamos de tratar de impresionar a Dios, cuando dejamos de pensar que Él nos ve justos porque ya no somos como los demás, porque ahora sí vamos al culto y leemos la Biblia, porque sentimos la presencia de Dios y entonces decimos, no, estoy bien con Dios, es que yo siento a Dios, es que yo hablo en lenguas, es porque es que yo sí le obedezco a Dios. Está apoyado en su propia justicia, que es por la ley. Así lo va a hallar Cristo. Malas noticias para usted, mi querido hermano. Te va a suceder como al fariseo. Pero los que estamos representados en el publicano, que no nos apoyamos en nuestra propia justicia, porque ¿de qué nos vamos a jactar si sabemos que estamos vestidos de debilidad? Y aunque mi intención es manejarme bien, es no hacerle mal a nadie, sé que por estar vestido de debilidad, en algún momento voy a hacer lo contrario. Por eso no me puedo apoyar en mi buen comportamiento. Pero yo creo y entiendo que aunque yo soy así, la justicia de Dios me ha sido imputada. Y por medio de esa justicia, entonces he sido justificado en Cristo Jesús, he sido hallado en el santo, perfecto, completo, sin mancha y sin arruga. Cuando Él venga, es esa justicia de Dios. Son los méritos de Cristo, los que yo le voy a presentar a Él. Es la justicia de Dios en la que yo estoy apoyado. Es la que me da limpia conciencia para enseñar esta palabra. No es mi propia justicia como lo hacía antes, no. Es la justicia de Dios. Y por eso ahora que ando en la justicia de Dios, apoyado en la justicia de Dios, que me glorío en el Señor y no en mi propia justicia, es que he comenzado a experimentar la senda de los justos. Ha comenzado a llegar la claridad, la revelación de la palabra, del texto bíblico, de las cosas que antes no entendí. ¿Por qué los predicadores de hoy en día no te predican, por ejemplo, Colosenses 2:11? ¿Por qué no te explican eso? ¿Por qué no te hablan de esto que venimos hablando? Pues porque no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque ellos viven bajo el viejo pacto de la ley. Ellos están apoyados en su propia justicia. Y si Dios les revelara esto, entonces se soplarían como un globo. Por eso es que uno ve esos pastores que parecen pavos reales. No caben ni en la ropa. Shalom, con ese orgullo, esa arrogancia espiritual, porque se apoyan en su propia justicia, piensan que lo que saben es porque, es que yo, no hermano, así no es, bájese de esa nube, así no es hermano querido. Cuando Él venga, lo va a ver apoyado en su propia justicia, esa no sirve. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. La única justicia que Dios acepta es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es el esfuerzo de Cristo, son los méritos de Cristo que nos han sido imputados, no por obras, no porque lo merezcamos, no porque ayunamos, no porque vigilamos, no porque leemos la Biblia, no porque somos mejores que los demás. Tal vez somos los peores. Nos la imputaron por amor, misericordia de Dios. En esa justicia es que me apoyo. Y cuando Él venga voy a ser hallado en ella. Y por eso entiendo que esta revelación no vino por ningún mérito mío. El que se apoya en su propia justicia, ¿sabe qué hace? Se va a ayunar y a orar, a aguantar hambre. Y se encierra a aguantar hambre y a orar, Señor, revélame, Señor, revélame. Y el Señor no le revela nada.
porque está apoyado en su propia justicia. Por eso no entiende nada. Pero el día que reconozca que no es nada, que es un pedazo de carne imperfecto, como todos, el día que entienda que su justificación es por los méritos de Cristo y no los suyos, ese día su senda será como la luz de la aurora, irá en aumento, comenzará a entender cosas que ojo no vio ni oído yo, comenzará a entender a Pablo, el evangelio de la gracia de Dios, comenzará a entender esos textos que ahora lee y no entiende nada, tiene que pasar de largo. Por eso es que leen las cartas de Pablo y no entienden nada. Tienen que pasar de largo, solo las leen ahí por encimita, no entienden nada. Porque la senda de ellos no es la senda de los justos. Porque su justicia está basada en su propia justicia, que es por la ley, no en la justicia de Dios. Pero cuando uno recibe la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, uno sabe que no hay méritos. Y cuando Dios nos ve así, que ya no tenemos nada de qué jactarnos, de inflarnos, de soplarnos, de coger la Biblia y decir yo soy el superpastor, el que me las sé todas, entonces ahí sí Dios comienza a revelarte su palabra. Para que no te gloríes en ti, sino que te gloríes en el Señor. Entonces comienza ese proceso de revelación, ese proceso progresivo de la revelación. Por eso el proverbista comparó la revelación que Dios le da al que entiende que ha sido justificado en Cristo, que se apoya en la justicia de Dios, no en la suya propia. A esa persona el Señor comienza a darle claridad. Así como el día a las 3 de la mañana todavía es oscuro, todavía hay tiniebla, no se ve con claridad. Les pasa como el soldado que estaba en la guerra y como a las 3 de la mañana vio una figura como de un hombre y se escondió pensando que era el enemigo. Dieron las 4 de la mañana, a las 5 el hombre sudaba, preocupado, ahí está mi enemigo. Cuando dieron las 6 de la mañana, que llegó la claridad de la luz, se dio cuenta que era un árbol, que no era ningún enemigo. Así le pasa al que vive en el viejo pacto de la ley, al que se apoya en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Cuando lee el texto bíblico, no ve sino sombras, no entiende las palabras de Pablo. Pero como tiene que predicar, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ir a un diccionario bíblico, tiene que leer a los teólogos y de ahí saca sus enseñanzas. Un ciego guiando a otro ciego. Así está la iglesia de Cristo. No hay revelación del evangelio. Porque para que haya revelación, tienes que dejar de apoyarte en tu propia justicia, que es por la ley, y tienes que apoyarte en la justicia de Dios, en los méritos de Cristo. Yo soy salvo, no porque yo soy muy bueno y me comporto muy bien, aunque quiero hacer eso, pero eso no es lo que me califica. Yo soy salvo porque Cristo el Señor obedeció a cabalidad la ley, obtuvo la justificación que Dios concedía al hombre por esa perfecta obediencia y me la imputó a mí, sin yo merecerlo. Me la imputó a mí que soy imperfecto por estar vestido de imperfección. Soy salvo por imputación, por gracia. En esa justicia me apoyo. Por esa justicia predico el evangelio. Ahora predico la justicia de Dios, no la mía. Antes predicaba mi propia justicia, la ley. Y la gente pasaba llorando al frente, pues claro. Si la ley es perfecta y nosotros imperfectos, y al
ponernos frente a esa perfección de la palabra. Nos vemos imperfectos, pecadores, a llorar. No, ya no. Ya hemos pasado al nuevo pacto de la gracia. Ahora entendemos que estamos vestidos de debilidad, pero entendemos que esa debilidad para Dios ya no cuenta. Fue circuncidada, Colosenses 2:11. Fue crucificada juntamente con Cristo. Por eso ahora nuestra vida es como la luz de la aurora. Vamos de aumento en aumento. Dios nos va revelando. Porque mientras el heredero es niño, mientras el creyente vive bajo el tutor de la ley que le dice, no robes, no mates, no forniques, no adulteres. Mientras el creyente vive bajo ese tutor de la ley, es un niño en Cristo. Y el niño en Cristo, aunque es dueño de todo, es heredero, no puede heredar, porque todavía es un niño. No tiene la capacidad, no tiene la revelación para heredar. Pero cuando el heredero deja de ser niño, le quitan el tutor. Por eso ya no vivimos bajo el viejo pacto de la ley, porque ya no somos niños en Cristo. Ahora hemos alcanzado madurez, la madurez espiritual. Y por eso ya no tomamos lechita, ahora comemos alimento sólido, que es la revelación que Dios le dio a Pablo en el paraíso. Pablo le quiso hablar a los corintios así, pero él le dijo, no, hermanos, yo a ustedes no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, que ustedes todavía viven pensando que tienen que obedecer los mandamientos para salvarse. Ustedes son unos niños en Cristo, están bajo el tutor de la ley. Este alimento sólido, la revelación que Cristo le dio a Pablo en el paraíso, es para los que hemos alcanzado madurez, los que ya no vivimos bajo el tutor de la ley, ya no vivimos toda la vida tratando de obedecer lo que no podemos obedecer a cabalidad, para tratar de alcanzar una justificación que ya nos fue dada en Cristo, gratuitamente. Hemos alcanzado madurez, ya no nos apoyamos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Y por eso ahora nuestra vida es como la luz de la aurora. La revelación va llegando poco a poco a nuestras vidas, como le llegó al apóstol Pablo. Mira lo que dice Hechos 26:16. El Señor le dijo a Pablo que se le aparecería muchas veces. Y en cada aparición de esas le traía una nueva revelación. Por eso la vida de Pablo fue como la senda del justo. Iba adquiriendo una revelación progresiva de parte del Señor Jesucristo. Y de acuerdo a esa revelación, su vida fue cambiando. Antes era un fariseo de fariseos. Pensaba que la ley era lo máximo, que había que obedecer la ley, o si no, no calificabas. Pero el Señor se lo llevó al paraíso y le dijo, Pablo, no, es que el propósito de la ley era encerrarlo todo bajo pecado, para poder manifestar mi gracia. Ah, ¿cómo así? Sí, es que antes la ley lo que hizo fue condenar al hombre. Por eso yo me manifesté en carne para cumplirla, quitarla del medio y imputarles a ustedes en un nuevo pacto de la gracia todo lo que logré con mi justicia, con mi obediencia. Ah, ¿cómo así, Señor? Sí, así es, y así. Entonces Pablo cambió el comportamiento. Ya los fariseos lo odiaban, pero ¿cómo así? Si este era de nosotros. Este era fariseo de fariseo. Lo mandamos a perseguir a esa gente. Y ahora que defendiendo a ese Cristo que perseguía. No, Pablo es un falso. Pablo era un falso para los fariseos, porque cambió su comportamiento. ¿Y qué lo hizo cambiar? La revelación, porque su vida comenzó como la luz de la aurora. El Señor comenzó a revelarle cosas. Y todo lo que le reveló está plasmado en las 14 epístolas de Pablo. Pablo bautizaba, Hechos 19. El
Señor le reveló, no, Pablo, es que fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y allí fuimos bautizados en su muerte. Romanos 6:3. Ay, ¿cómo así, Señor? Sí. O sea que el bautismo en agua, no, eso es un rudimento de la doctrina de Cristo. Eso era indispensable, necesario, antes de que mi sacrificio fuera aceptado en el cielo. Pero una vez mi sacrificio fue aceptado, ya eso ya es un rudimento de la doctrina de Cristo. Por eso Pablo en Hebreos 6:1 presentó el bautismo como un rudimento de la doctrina de Cristo. Es decir, como algo que tuvo su validez hasta que el sacrificio de Cristo fue aceptado. De ahí para acá todo cambió. Comenzó un nuevo pacto, el de la gracia, donde Dios nos imputó todo lo que Cristo logró por ser Cristo el postrer Adán. Nos imputó su justicia, su santidad, su perfección. Y así nos presentó Pablo. Por eso, la vida de Pablo fue de revelación en revelación. Usted lo ve, por ejemplo, hablando de Satanás. Él hablaba y creía en la existencia del diablo. Hasta que Cristo le dijo, no, Pablo, cuando yo morí, el diablo fue destruido. Hebreos 2:14. Léalo en su Biblia. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y dice, ¿quién era? Esto es al diablo. Y librar del temor de la muerte a todos aquellos que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando el creyente cree que el diablo está vivo, vive con temor, con miedo al diablo. Por eso no puede dormir con la luz apagada. Y siente de todo, que se le sientan encima, siente que le tocan puertas. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida. Si en su mente él cree que él existe, siente de todo y hasta lo puede ver. A Pablo le pasó lo mismo. Pablo creía en el diablo y hasta lo echaba afuera. Y había manifestaciones físicas como lo hay hoy en día, por eso la gente cree en él. Pero el Señor le dijo, no, Pablo, el diablo fue destruido. Cuando Pablo entendió, entonces lo creyó en su hombre interior y ya podía dormir con la luz tranquila, apagada. Vivir sin temor al diablo. Los creyentes de hoy en día viven con miedo al diablo, que no creen que fue destruido. Pablo también creía en él y vemos en sus cartas hablando del diablo, pero le fue revelado allá en Hebreos 2:14, no, es que ya, entonces Pablo cambió su comportamiento. ¿Por qué? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando el día es perfecto es porque hay total claridad. Podemos ver las cosas como son, con total claridad. Por eso, ahora podemos ver el texto bíblico, las cartas de Pablo, con toda claridad. ¿Por qué? Porque ya no nos apoyamos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Los invito para que continuemos con estos temas en su canal, el canal del siervo inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.